Unidad 2. Derecho y convencionalismos sociales. Uno de los problemas más arduos de la filosofía del derecho es el que consiste en distinguir las normas jurídicas y los convencionalismos sociales. Como ejemplos más importantes de esta clase de reglas, podríamos citar los preceptos del decoro y la cortesía, las exigencias de la ética y la moda, y en general, todas las normas de origen consuetudinario y estructura unilateral. Estos preceptos se parecen tanto a los del derecho, que ciertos autores han creído imposible establecer una distinción. Del Vecchio, por ejemplo, opina que la conducta del hombre solo puede ser objeto de regulación moral o regularización jurídica, y Radbruch sostiene que los usos representan una etapa embrionaria de las normas del derecho, o bien de una degeneración de estas. 2.1. Principales acepciones de la palabra derecho. En general, se entiende por derecho todo conjunto de norma eficaz para regular la conducta de los hombres, siendo su clasificación más importante la del derecho positivo y derecho natural. Estas normas se distinguen de la moral. 2.2. Derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho subjetivo, según Efraín Moto Salazar, es un conjunto de facultades reconocidas a los individuos por la ley, para realizar determinados actos en satisfacción de sus propios intereses. Decimos que el derecho subjetivo es un poder, porque el individuo está en posibilidad, apoyado por la ley, de ejercitarlo sobre los demás hombres, obligándolos a respetarlos. La ley, reconociendo justo derecho, lo apoya, prestando su garantía, para que los individuos puedan realizar la finalidad que mediante él se propone alcanzar, y que no es otra cosa que la satisfacción de sus legítimos intereses. El derecho subjetivo se divide en tres grandes grupos: derechos subjetivos públicos, derechos subjetivos políticos y derechos subjetivos civiles. Derecho subjetivo público son los que tiene el hombre solo por el simple hecho de serlo, sin tomar en cuenta su sexo, edad o nacionalidad. Derecho subjetivo político son los que tienen los individuos cuando actúan en calidad de ciudadanos, miembros de un Estado. Y derechos subjetivos civiles, también llamados privados, son los que tienen los individuos en sus relaciones de carácter privado. El derecho objetivo es la norma que reconoce o concede una facultad reconocida u otorgada por la norma, bajo la denominación de derecho subjetivo. 4 diversos supuestos o elementos. 1. Situación en que se encuentra una persona para exigir de otra el cumplimiento de un deber. 2. Facultad de crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. 3. 2 derechos de libertad. 4. Derecho de cumplir el propio deber. 2.3. Fuentes del derecho. El sentimiento de lo jurídico encuentra su primer origen, según lo hemos dicho, en la misma conciencia de los individuos, solo que estos, según vimos, no viven aislados, sino en sociedad. De ahí que el derecho bien pronto se manifieste como un producto del espíritu popular que, desenvolviéndose a través de diversos cauces, se concreta en normas. En otras palabras, el derecho al desarrollarse adopta diversas formas, las cuales son llamadas fuentes del derecho. Estas son de acuerdo con la definición de las mismas que da el licenciado Ángel Caso en su obra Principios de Derecho. Las formas del desenvolvimiento del derecho a las cuales debe acudirse para conocerlo y aplicarlo. Dichas fuentes son 4: la ley, la costumbre y el uso, la jurisprudencia y la doctrina. En la terminología jurídica tiene la palabra fuente 3 acepciones que es necesario distinguir con cuidado. Se habla, en efecto, de fuentes formales, reales e históricas. Por fuente formal entendemos los procesos de creación de las normas jurídicas. Llamamos fuentes reales a los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. El término de fuente histórica, por último, aplicase a los documentos, inscripciones, papiros, libros, etc., que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes.
Las fuentes formales del derecho son la legislación y la costumbre, y la jurisprudencia. La ley es la norma de derecho dictada, promulgada y sancionada por la autoridad pública, aun sin el consentimiento de los individuos. Tienen como finalidad el encauzamiento de la actividad social hacia el bien común. El proceso legislativo tiene 6 diversas etapas a saber: A. Iniciativa. B. Discusión. C. Aprobación. D. Sanción. E. Publicación. F. Iniciación de la vigencia. La doctrina está integrada por el conjunto de estudios y opiniones de los autores de derecho realizan o emiten en sus obras. Los autores de derecho en múltiples ocasiones emiten opiniones propias e interpretan la ley en sus obras. Todo ese conjunto de ideas expuestas por dichas personas toma el nombre genérico de doctrina. 2.4. Noción de fuente. Esta expresión se emplea para designar el origen del derecho positivo. Este, en realidad, es nuestro régimen jurídico. Tiene una sola fuente, la voluntad del legislador. No se debe hablar, por tanto, de fuente del derecho positivo, sino de fuentes. 2.5. Legislación y el proceso legislativo. La legislación es el procedimiento mediante el cual determinados órganos del Estado elaboran y ponen en vigor las normas jurídicas. Es el conjunto de actividades que hay que desarrollar para crear las leyes. La legislación es la fuente de derecho más importante de nuestro sistema jurídico. Casi la totalidad de nuestro derecho ha nacido a través de esta actividad. En la creación de las leyes para el Distrito Federal y también de aquellas leyes que son obligatorias en toda la República, interviene el Poder Legislativo Federal, representado por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y el Poder Ejecutivo, cuyo ejercicio se deposita en el Presidente de la República. Pueden también intervenir en algunos casos las legislaturas de los estados, tratándose de reformas a la Constitución Federal. Las fases del proceso legislativo son 6: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Iniciativa. Es la facultad que tienen determinados órganos del Estado para poner ante el Congreso un proyecto de ley. Dicha facultad pertenece en exclusiva, de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1. Al Presidente de la República, 2. A los diputados y senadores del Congreso de la Unión, 3. A las legislaturas de los estados. La discusión es el acto de las cámaras que consiste en examinar un proyecto o iniciativa de ley, polemizando sobre él para decidir por medio de la votación mayoritaria si debe ser aprobado o no. Las iniciativas de ley deben ser discutidas sucesivamente en ambas cámaras, pudiendo comenzarse en cualquiera de ellas, salvo que se trate de proyectos sobre impuestos, contribución, empréstitos o reclutamiento de tropas, pues en estos casos deberán ser discutidos primeramente en la Cámara de Diputados. La Cámara donde se discute en primer lugar una iniciativa de ley es la Cámara de Origen, y a la que se le conoce en segundo término se le designa como Cámara Revisora. La aprobación consiste en dar las cámaras su asentimiento o conformidad de una iniciativa de ley. La aprobación tiene lugar cuando la mayoría de los miembros presentes ha otorgado su voto afirmativo al proyecto que previamente se ha discutido. Obtenida la aprobación, una de las cámaras, la de origen por supuesto, en el proyecto deberá ser remitido a la Cámara Revisora para su discusión, y en caso de ser también aprobado por ésta, se enviará al representante del Poder Ejecutivo para los efectos de que se trata enseguida. 2.6. Sanción y promulgación de las leyes. Se llama sanción al acto por medio del cual el Presidente de la República manifiesta bajo su firma su conformidad con una iniciativa de ley aprobada por las cámaras. Dicho funcionario puede negar a su asentimiento en ejercicio de llamado derecho de veto, en cuyo caso la iniciativa será devuelta con observaciones a la Cámara de Origen, donde serán discutidas únicamente dichas observaciones. Publicación. Una vez que el proyecto de ley obtiene la sanción del Poder Ejecutivo, tiene lugar la promulgación, que consiste en dar a conocer la ley a quienes deben cumplirla. Para que una ley pueda obligar a su cumplimiento debe ponerse al alcance del público el texto de la misma.
Hoy se recurre al procedimiento de imprimir las leyes en periódicos especializados, el Diario Oficial de la Federación. 2.7. La costumbre y la jurisprudencia. La costumbre como fuente de derecho es el uso implantado en una colectividad y considerado por ésta como jurídicamente obligatorio. La costumbre y el uso. La forma primitiva del desarrollo del derecho es la costumbre. Así podemos afirmar que esta es la primera manifestación histórica del derecho. Se puede definir como la observancia uniforme y constante de reglas de conducta obligatorias, elaboradas por una comunidad social para resolver situaciones jurídicas. Las normas que tienen como origen la costumbre reciben en conjunto el nombre de derecho consuetudinario nacido de la costumbre. La jurisprudencia es la interpretación de la ley que hacen los tribunales cuando la aplican a 5 casos concretos sometidos a ellos y la generalizan. En México, toca a los tribunales federales establecer la jurisprudencia. Para que ésta exista, es necesario que la interpretación de la ley se aplique a casos concretos, se repita en ocasiones, siempre en el mismo sentido y se generalice. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en múltiples ocasiones llena los vacíos que deja la ley. La jurisprudencia, como antes dijimos, la establecen los tribunales, en tanto que la ley es el producto del poder legislativo. En ocasiones, la ley no es clara en su redacción y entonces es necesario interpretarla para aplicarla de una manera justa. Cuando los jueces interpretan la ley, están haciendo jurisprudencia. En México, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia sobre alguna cuestión de ella sometida, esta se convierte en obligatoria y todos los tribunales inferiores de la República deben acatarla y aplicarla. La palabra jurisprudencia posee 2 acepciones distintas. En una de ellas equivale a ciencia del derecho o teoría del orden jurídico positivo. En la otra sirve para designar el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. 2.8. Clasificación del derecho. En el derecho subjetivo, según Efraín Moto Salazar, es un conjunto de facultades reconocidas a los individuos por la ley para realizar determinados actos en satisfacción de sus propios intereses. Decimos que el derecho subjetivo es un poder, porque el individuo está en posibilidad, apoyado por la ley, de ejercitarlo sobre los demás hombres, obligándolos a respetarlos. La ley, reconociendo justo dicho derecho, lo apoya, prestando su garantía para que los individuos puedan realizar la finalidad que mediante él se proponen alcanzar y que no es otra cosa que la satisfacción de sus legítimos intereses. El derecho subjetivo se divide en 3 grandes grupos: derechos subjetivos públicos, derechos subjetivos políticos y derechos subjetivos civiles. Los derechos subjetivos públicos son los que tiene el hombre solo por el simple hecho de serlo, sin tomar en cuenta su sexo, edad o nacionalidad. Los derechos subjetivos políticos son los que tienen los individuos cuando actúan en calidad de ciudadanos, miembros de un Estado. Y los derechos subjetivos civiles, también llamados privados, son los que tienen los individuos en sus relaciones de carácter privado. El derecho objetivo es la norma que reconoce o concede una facultad reconocida u otorgada por la norma bajo la denominación de derecho subjetivo. 4 diversos supuestos o elementos. Primero, situación en que se encuentra una persona para exigir de otra el cumplimiento de un deber. Segundo, facultad de crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Tercero, 2 derechos de libertad. Cuarto, derecho de cumplir el propio deber. 2.9. El deber jurídico. Se entiende por deber jurídico, llamado también deber legal, la necesidad para aquellos a quienes va dirigida una norma del derecho positivo, de prestarle voluntario acatamiento, adaptando a ella su conducta, en obediencia de un mandato. En caso de incumplimiento puede ser hecho efectivo mediante la coacción. En realidad,
El corrientemente denominado deber jurídico es obligación jurídica. 2.10. El hecho y el acto jurídico y sus características. Los hechos jurídicos son acontecimientos independientes de la voluntad humana, susceptibles de producir efectos en el campo del derecho. Acto jurídico. Manifestación de la voluntad humana susceptible de producir efectos jurídicos, para que produzca efecto además de la capacidad para realizarlo. Se precisa que se verifique de acuerdo con los requisitos legales previamente establecidos para cada caso. 2.11. Las personas y la personalidad jurídica. Se dice que persona en derecho es el sujeto de obligaciones y derechos subjetivos. El sujeto o persona, en su vida de relación como miembro de la sociedad, no puede eludir el contacto con sus semejantes ni quedar fuera de la sujeción del derecho, por lo que tampoco puede dejar de ser en todo momento sujeto de las relaciones jurídicas. Los elementos de la relación jurídica son el sujeto, el objeto y el acto jurídico. El concepto de persona, ha dicho Radbruch, es una categoría necesaria con valor universal. Las normas jurídicas, con su poder de abstracción, crean personas que no existen en la naturaleza. Así vemos que constituyen personas, el Estado, los municipios, sociedades civiles o mercantiles, sindicatos, etc. Objetos que las normas jurídicas han hecho seres capaces de tener derechos y obligaciones. El ser humano, por el simple hecho de serlo, posee personalidad jurídica del individuo con su realidad humana. El sujeto físico es persona, con su calidad de intermediario entre la realidad y los valores, es decir, es sujeto de derecho porque su vida y su actividad relacionase con los valores jurídicos. Atributos de las personas físicas son capacidad, pueden ser natural o por nacimiento, o legal para los extranjeros. Nombre o signo individualizador de las personas. Individualizar consiste en determinar a los seres por sus características particulares, para distinguir a unos de otros. Separar los individuos comprendidos en las especies para particularizarlos y diferenciarlos entre sí. Domicilio. En términos amplios, es el lugar o círculo territorial donde se ejercitan los derechos y se cumplen las obligaciones. Constituye la sede jurídica y legal de la persona. Estado civil. Para atribuirles efectos jurídicos, el Estado es la posición que ocupa cada persona, es el conjunto de cualidades que la ley toma en consideración en relación a la familia y con la nación. Patrimonio. Etimológicamente la palabra patrimonio deriva del latín patris manium, indica el conjunto de bienes o riquezas que corresponden a una persona. Nacionalidad. Es la cualidad nacional como adscripción de la persona a una nación determinada. Es el vínculo o relación del individuo sujeto de derechos con su grupo político. El derecho romano identificó a esta figura con status civitatis. Personalidad jurídica es la idoneidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, conjunto de funciones reconfiguradas por el derecho, consistentes en la serie de todos los deberes jurídicos y de los derechos subjetivos de un ser humano, lo que en el derecho funciona como personalidad jurídica individual. No es el individuo extrañable e irreductible, el hombre de carne y hueso, el sujeto auténtico, único e inajeñable. Antes bien, es un repertorio de funciones, deberes y facultades, establecidos o reconocidos por el derecho. 2.12. La sanción y la coacción. La sanción no debe ser confundida con los actos de coacción. Aquella es una consecuencia normativa de carácter secundario. Estos constituyen su aplicación o realización efectiva.
Clasificación de las sanciones. Las que las normas jurídicas establecen pueden ser clasificadas desde muy diversos puntos de vista. Existen formas sancionadoras generales, es decir, aplicables a toda clase de preceptos, independientemente de su materia, como por ejemplo la nulidad o la multa. Cuando el contenido de la sanción coincide con el de la obligación condicionante, estamos ante el caso del cumplimiento forzoso, que es el más frecuente en el derecho privado. Las relaciones entre el deber jurídico primario y el constitutivo de la sanción. Coincidencia. Cumplimiento forzoso. Su fin consiste en obtener coactivamente la observancia de las normas infringidas. No coincidencia. Indemnización. Tiene como fin obtener del sancionado una prestación económica equivalente al deber jurídico primario. Castigo. Su finalidad inmediata es aflictiva. No persigue el cumplimiento del deber jurídico primario, ni la obtención de prestaciones equivalentes. La pena. Las sanciones establecidas por las normas del derecho penal reciben la denominación específica de penas. La pena es la forma más característica del castigo. La pena, por consiguiente, es una de las consecuencias jurídicas de la comisión de un hecho delictuoso. Coacción es, por tanto, la aplicación forzada de la sanción.